gaizka. Kaixo, egunon. Bajai dagokienez ez dirudi, aurrera pauso hondirik eman duzuenik, nik esan nuke kasi atzera pausua. Egoera zailean berriro ere. Bai. Ez dugu ino rekuperatzen eta batez ere hurrengo asteetan ere, oraindik horrela jarraitu beharko dugu, batez ere hegaletan eta atzekaldean. Eta bueno, momentuz taldea ondo ai da, naiz eta arazo horiekin jarraitu eta bueno, aurrerantzean ere hurrengo asteetan horrela jarraitu beharko dugu, beraz pixatoin jarraitu horrela, saiatu bergara horrela jarraitzen eta ditugun utzuneak tapatzen beste jokalari batzuekin eta bueno, denboraldi baten beti izaten dituzu arazoak eta orain momentu horretan gaude eta bueno, momentuz behitu azkenengo 2 partiduak atera ditugu eta asmo horrekin goazten erifera baita ere. Nola ikusten duzu Ramisen taldea? Ondo, hasieran nik favoritoen artean ikusten nuen, eta oraindik ere uste dut aukerak dituela lehenengo 6 artean sartzeko, pasadan urteko taldearekin jarraitzen du, edo hobea, entrenatzaile berdina, estilo berdina, eta hemendik bukaerara partidu zailak ditugu, baina hau da zailenetariko bat, seguru asko. Jokatu dituzuen azken 4 partiduetan irabazi egin duzue. Datu horrek lasaitzen zaitu, edo datu bat besterik ez da. Bueno, ez dut kontutan hartzen inoiz bez ikusten ditugu aurreko partiduak, pixkat ikusteko ze gauza eman ziren partidu horietan, ze gauza zuzendu behar ditugun, ze egoera emango diren, ze pixkat eurak berdin jarraitzen dute, ez, joko berdinarekin eta jokalari berdinarekin, orduan azkenengo aurreko 4 partiduak euren kontra irabazi ditugu, baina aztertu dugu baita ere, partidu horietan zer egin genuen ondo, zer egin genuen gaizki eta gauza batzuk zuzentzeko, ez? Baina ez dut kontutan izaten edo ez dizu aukera gehiago ematen hurrengo partidurako aurrekoak irabaztea edo galtzea. Uste dut partidu guztiak ezberdinak direla eta tan partidu zaila espero dugu. Eibarretxean zoragarri hori da, beti esaten zen, etxetik kanpo pausu bat eman behar duzu. Iruditzen zaizu taldeak pausuri eman duela, azkeneko partiduetan maila honean ari zarete, oso honean. Bai, bueno, etxeko zenbakiekin konparatuta beti aterako gara galtzen etxetik kanpo, etxean azkenengo urte terdian garaipen pila bat lortu ditugu, baina etxetik kanpo ere bai, uste dut etxetik kanpo partidu asko irabazi ditugula, bai aurten eta bai pasadan urtean, eta bueno, Tenerifen irabaztea ez da erreza, oso talde gutxik irabazten dutean, eta saiatuko gara, partidu hon bat egin beharko dugu horretarako, eta nortasuna erakutsi, ara jun, eta partidu hon bat egitera, eta pixkat nortasun kontua ere bada, ez? Horrelako zelaietan aurrera pauso bat egin behar da, eta erakutsi zein dan gure helburua, eta oso gutxi falta dela, azkenengo hilabetetan gaude, eta nahi baduzu goian jarraitu horrelako zelai zailetan irabazi behar da, bai. Sendotasuna, baina era berean ausardia. Bi osagai horiek uztartzean egon daiteke dagakoa. Eura dia talde bat areatan oso ona, ez? Jende asko pilatzen dute euran porteritik gertu, eta oso zaila da gola egitea, eta gero erasora doazenean, geldikako jokaldietan jende asko pilatzen dute arean baita ere, ez? Orduan hor egongo da gakoa, ez? Behar bada tramitean gu talde hobea gara, edo erakutsi dugu behintzat, tramitean, baina gero areatan partidu horrek badu bere saltza, eta eurak bi aurrelarirekin jokatzen dute, oso jente altua geldikako jokaldietan, eta gero oso atzean sartzen dira eurena defenditzeko, ez? Ez da erreza utzune bat topatzea, ze jente askorekin defenditzen dute, atzekaldean. Eta bueno, zelai oso handia da, baita ere, hori kontutan eduki behar da, kategoriko zelairik handiena da, alde handiarekin, eta hor asko ibili behar da, eta taktikoki ondo egon, bestela utzune asko egoten dira, ez? Ze oso zabala da, ipuruarekin konparatzen baduzu metro karratu askoz gehiago ditu zelai horrek, eta hori ere kontutan hartzekoa da. Demoraldiaren momentu honetan, goiko postuetan zabiltzaten talde bakar batek ere ez du egiten. Danak ari zarete puntuak batu. Bai. Sensazioak ematen du, momentu honetan, berdinketa bat ere ez dela nahikoa. Ja. Bueno, dana bezala, nik beti esaten dut,
partidu guztiak ateatzen garela irabaztera, ez? Eta gero partidu ostean esaten dizut berdinketa ona bada edo ez, ez? Partidua irabazi baduzu berdinketa txarra izaten da. Eta partidua galdu baduzu, orduan esatezu berdinketa ona zan. Hori pasatzen zaigu, ez? Hasieratik beti juten gara irabaztera, baina gero segun partidua nola ematen dan, eta gero segun emaitza zelakoa da, esango dizut gero bukaeran berdinketa ona bada edo ez. Gu gureari begiratzen diogu, beste taldeak oso indartzu daude, ikusten duzu, eta hemen beti joan behar gara irabaztera. Hori buruan beti daukagu, 3 puntuak ateratzera, uste gainera hortara jokatzen dugula, gaizki espana bil, gu gara partidu gehien irabazi duen taldea aurten, ez gara talde bat espekulatzera ateatzen garen, baina garesti dago, bai. Beti esaten duzu, atera begira asmatu egin behar dugu, azken 2 partiduetan txukun zabiltzate, zentzu horretan, Tenerifek oso gol gutxi jasotzen ditu etxean, 8 besterik ez ditu jaso, eraginkortasun handia erakustea garrantzitsua izango da, etzi. Bai, han jokatu ditugun 2 partiduak, bai kopakoa eta bai ligakoa pasan urtean, oso markagailu estuetan jokatu genduen, oso gol gutxiko partiduak izaten dira, oso eurako ondo defenditzen dutelako, eta gaizki espanabil pasadan urtean gol gutxien jaso zuten taldea zan. Beraz, golak baian garesti daude golak egitea, eta gu hortan aukerak beti izaten ditugu, eta azkenengo 2 partidutan 4 gol egin ditugu, eta garrantzitsuena dana bebai porteria utzean utzi dugu, eta hortik jarraitu behar du. Bueno, Gaizka, en lo que a baja se refiere, no parece que deis demasiados pasos adelante. No, vamos a seguir unas semanas más así, ya llevamos unas semanas y bueno, es una situación un poco especial, a mí no me había tocado nunca vivirla, ¿no? Pero bueno, creo que en una temporada tan larga a todo el mundo le puede pasar y intentar solucionar pues los problemas que tenemos en esas posiciones con otros jugadores y el equipo las está solventando muy bien de momento y bueno, intentaremos seguir así porque nos quedan unas cuantas semanas de tener que jugar de esa manera y intentar ser positivos, mirar las soluciones que podemos tener más que los problemas y en ese aspecto siempre somos un equipo que mira hacia adelante y tampoco pone muchas excusas, ¿no? No como excusa, pero sí esto puede crear un problema a la hora de las cargas de trabajo, que tiene que jugar constantemente los mismos jugadores. Bueno, sí, sobre todo que tampoco en las 6 posiciones de atrás prácticamente estamos con 7 jugadores todas las semanas, ¿no? 7 jugadores para 6 posiciones, ¿no? Cualquier cosa que te pasa o incluso a medida que el partido va hacia adelante, el no poder tener en el centro del campo muchas veces un cambio, ¿no? Algo de frescura en el medio campo para quitar a uno de los centrocampistas y poder sacar a otro con piernas, ¿no? Pero bueno, creo que los que están jugando en los laterales lo están solventando muy bien, pese a que no son sus posiciones y ya te digo, al final es como una maratón esto de la segunda división y te tienes que enfrentar a problemas siempre, no solo nosotros, otros equipos también tendrán otros problemas y es la capacidad de adaptación a estas situaciones la que te hace mejor, ¿no? Muchas veces el equipo, los que estamos arriba, no creo que seamos mucho más mejores que otros que están más abajo, ¿no? Pero sí que tenemos una capacidad de adaptación, de sufrimiento, una capacidad de competitividad más grande que la que tienen otros equipos, ¿no? Y es por eso por lo que también estamos arriba, no por otras cosas. Viajáis a un campo complicado a priori. ¿Cómo ves al equipo de Ramis? Bien, pues es uno de los mejores equipos de la categoría. Yo les veo bien. El año pasado estuvieron a punto de subir y este año pues tienen la misma intención. Yo creo que todavía se van a poder meter entre los 6 primeros, les veo el potencial y les veo las ideas y les veo lo mismo que el año pasado. No les veo peor que el año pasado, para nada. Y es uno de los... Ahora nos quedan todavía partidos muy, muy difíciles, pero este es, si tuviera que elegir uno de los más difíciles que nos queda, este es sin duda uno de los partidos más complicados que nos queda de aquí al final. Hay un dato que es curioso. En los últimos 4 enfrentamientos contra el Tenerife los habéis ganado. En las 2 últimas visitas al Heliodoro, uno en Liga y otro en Copa, con victorias. ¿Es un dato tranquilizador o no deja de ser un dato? Es un dato sin más. No suelo mirar mucho eso, ¿no? El venir de ganar muchas veces a un equipo o de venir de perder muchas veces contra otro no te da ni un mínimo
ni un 1% más de posibilidades de ganar o de perder. Quiero decir que todos los partidos son diferentes y eso no lo suelo tener nada en cuenta, bueno, sobre todo porque no tiene nada que ver, ¿no? Cada partido es diferente y se desarrolla de una manera diferente. ¿Se puede decir que el Eibar ha dado un paso adelante, lejos de Ipurúa? ¿Que estáis en un nivel bueno? Bueno, siempre se nos compara con casa, ¿no? Siempre vamos a salir perdiendo fuera de casa, porque en casa llevamos año y medio ganando mucho, pero si tú ves los resultados de fuera de casa de Eibar, en este año y medio han sido buenísimos, ¿no? Hemos ganado muchísimos partidos. Lo que pasa que, bueno, siempre comparados con los de casa vas a salir un poco perdiendo, ¿no? Pero bueno, fuera estamos rindiendo muy bien también. Creo que estamos compitiendo muy bien, estamos ganando partidos, sacando puntos y siempre va a ser más. A todos los equipos de la categoría fuera de casa sacan menos puntos que en casa y nosotros no somos una excepción, ¿no? Pero aún así creo que el equipo gana muchos partidos y tenemos esa capacidad de ganar fuera de casa, ¿no? Otra cosa es que las dificultades son siempre grandes, ¿no? Cuando juegas en Tenerife sabes que es uno de los campos más difíciles de la categoría. Solidez defensiva, pero unido a ello, valentía ofensiva. Unir esos dos conceptos puede ser la clave. Sí, nosotros vamos a ir ahí a ganar. Eso es nuestra manera de jugar, es esa. Es coger la pelota, apretar arriba y salir a ganar los partidos. Tendremos que tener fases de que ellos nos van a someter también, como es lógico, ¿no? Pero la idea nuestra siempre es ir arriba, es ir a ganar y así lo vamos a hacer en Tenerife también. Es un partido de tener personalidad, ¿no? Hay que saber competir, hay que pasar momentos malos allí también porque ellos tienen muy buenos jugadores, pero la idea nuestra es ir a ganar y eso hay que plasmarlo en el campo también, ¿no? Llegando arriba, siendo valientes y yo creo que eso ya vamos a ser, ¿no? Lo cierto es que los equipos que estáis en la parte de arriba parece que habéis cogido todos velocidad crucero, estáis puntuando, no solo puntuando, venciendo. Da la sensación de que hasta un empate se puede quedar corto, ¿no? En estas alturas o como están todos los equipos de arriba. Sí, sí, no, es que es difícil. Yo siempre solo suelo valorar después de los partidos. Y siempre cuando me preguntas, cuando acaba el partido y siempre me entrevistas tú y me dices si ha sido bueno, pues yo te digo, depende cómo se haya desarrollado el partido. Muchas veces el empate es bueno. Si han sido mucho mejores que tú, pues el empate es bueno. Si tú has sido mejor y has empatado, pues no es un buen resultado. Y si has perdido, pues siempre el empate es bueno, ¿no? Nosotros vamos a ganar, como siempre, y luego el Tenerife nos va a poner las cosas muy, muy complicadas y ellos van a querer ganar también. Es un equipo que siempre sale a ganar. Quiero decir que los rivales están sacando muchos puntos, están ganando, están muy fuertes y también dirán ellos lo mismo de nosotros, con todos los problemas que tenemos, con todas las bajas y tal. Cuando ellos piensan que vamos a perder, pues estamos ganando. Esto está caro y hay que seguir. Lo que parece claro es que a estas alturas de la temporada cada punto vale su peso en oro. Sí, estamos ya en los últimos partidos y ya estamos en marzo, ¿no? La temporada está acabando y ahora cada partido es fundamental, cada partido que ganas es un paso adelante y cada partido que no ganas un paso atrás. Estamos jugando por algo muy difícil que es ascender y que hay 14 o 15 equipos que cuando empezaron la liga partían con ese objetivo o tienen todavía ese objetivo, ¿no? No todos los 14 los 15 del principio, pero sí ahora mismo 8 o 9 todavía y de momento estamos ahí en ese grupo de cabeza y hay que seguir, hay que apretar y hay que seguir, intentar seguir ganando. Estáis acertando de cara a puerta, 4 goles en los 2 últimos partidos. El Tenerife es un equipo que encaja poquísimo en casa, 8 goles. Es un partido en el que la efectividad tendrá su influencia. Sí, es un equipo que defiende muy bien, que concede muy poco. El año pasado también quedó el menos goleado, creo. Este año también está ya en una línea de encajar muy pocos goles. Creo que es uno de los mejores equipos que hay. A nivel organizativo, si no es el mejor, de los mejores y cuesta mucho entrar ahí y bueno, nosotros intentar que se vea, como siempre te digo, ¿no? Con todo el respeto a todos los equipos, nosotros si damos una buena versión siempre estamos más cerca de ganar y respetar a ellos, tener en cuenta lo bueno que hacen, que es mucho, 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 y valorarnos a nosotros mismos sabiendo que ahí hay que hacer un buen partido. Ahí en Tenerife no es un sitio que ganas, pues bueno, haciendo un partidito así, no, no. Ahí tienes que hacer un muy buen partido para ganar. Eskerrik asko.